Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del día domingo 5 de mayo de 2024, sexto domingo de Pascua. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, las lecturas de este domingo, todas, nos hablan del amor de Dios y del amor que tenemos que tener unos a otros. Así la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, allí Pedro dice que Dios no hace acepción de personas, sino que ama a todos. Su amor es universal, como ya había enseñado Jesús, que decía que teníamos que amar a todos, incluso a los que nos hacen el mal, como Dios que hace salir el sol sobre todos los buenos y los malos y hace llover sobre todos, tanto los buenos como los malos. Y en la segunda lectura, San Juan dice: amémonos los unos a los otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dios es amor, dice San Juan. Y por eso también nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. E incluso dice cómo es que Dios nos amó. Nos amó hasta el extremo de darnos a su propio Hijo y nos amó primero, antes que nosotros lo amásemos. Y concluye San Juan diciendo: si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y en el Evangelio que hemos escuchado, el Señor nos da dos mandamientos. Nos dice primero: permaneced en mi amor. Y después nos da el mandamiento que Él llama su mandamiento, el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Va a decir también, en otro lugar, que esa va a ser la señal de que nosotros somos sus discípulos. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, en el amor que tengáis unos a otros. Entonces nos enseña y nos manda a amarnos entre nosotros. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos dice que eso nos va a distinguir entre todos los hombres como discípulos suyos, y además nos da el fundamento de ese mandamiento. Tenemos que amar como el Padre ha amado enviando a su propio Hijo, ese Padre que nos amó primero, y tenemos que amar como Jesús mismo nos ha amado, que es hasta dar la vida por nosotros. No hay amor más grande que este, dar la vida por los amigos. En ambos textos, entonces, tanto en la segunda lectura de San Juan como en el Evangelio, se nos manda amarnos poniendo como punto de referencia o como modelo el amor de Dios y el amor de Jesús. Y esto parece ser algo muy grande, algo muy exagerado. ¿Quién puede amar como Dios? Pero en realidad, el mismo Jesús nos promete enviarnos el Espíritu Santo, que es el amor personal de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo. Y con ese don, que es la participación de la misma vida divina, aquello que llamamos la gracia santificante, y que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo, y por la cual Dios habita en nosotros como en un templo, tenemos entonces en nuestros corazones el amor de Dios, y podemos amar con ese mismo amor. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Por tanto, con la gracia de Dios que está en nuestro corazón, podemos amar hasta dar la vida unos por otros, podemos amar rectamente a nuestro prójimo. Veamos algunas características del amor al prójimo, este mandamiento que Jesús
haya dado cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande. En aquella ocasión Jesús había respondido que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Pero había añadido que el segundo mandamiento es semejante al primero y es inseparable del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Evangelio de hoy, según San Juan, nos dice más. Tenemos que amarlo no solo como nosotros mismos, como a nosotros mismos, sino como el mismo Jesús nos ama, hasta dar la vida unos por otros. Por eso se nos enseña se nos enseña el motivo por el cual tenemos que amar al prójimo. Los tenemos que amar porque son nuestros prójimos, es decir, porque tienen también la misma imagen de Dios que tenemos nosotros. Son semejantes a nosotros en la naturaleza, creados a imagen y semejanza de Dios, y porque además están llamados al cielo como nosotros. Tenemos que amarlos porque son nuestros hermanos y porque participamos de la misma naturaleza divina. Hemos sido creados para el cielo, tenemos un destino común. Pero si no ponemos el amor de Dios en primer lugar, no será posible amar así a nuestros hermanos. Nosotros somos hermanos porque tenemos el mismo Padre común y somos coherederos del paraíso porque tenemos ese mismo Padre común. Por eso si no hay amor a Dios, no va a haber amor tampoco a los hermanos. Y cuando a Jesús le preguntaron quién es el prójimo, él dijo que son todos, sin distinción. Pero contó la parábola del buen samaritano, aquel que amó a uno con el cual normalmente no debería haber tenido trato. Tenemos que amar a todos, pero es verdad que la caridad tiene también un orden. Estamos más obligados a amar eficazmente a los más cercanos, aunque sin excluir a nadie. Un hijo, por ejemplo, está más obligado a amar a sus padres que a otras personas que no conoce, pero sin excluir a éstas. O un marido a su mujer o a sus hijos. Uno tiene más deberes hacia los que están más cerca, es decir, hacia los que son más próximos. Además, Jesús nos ha enseñado el modo en que tenemos que amar, con la expresión amarás como a ti mismo, al prójimo como a ti mismo, o también amarás como yo os he amado. Por tanto, tenemos que amar a nuestro prójimo en orden a Dios, deseando para nuestro prójimo el mayor bien, que llegue a Dios, como lo deseamos para nosotros y como Cristo lo deseó para nosotros. Y debemos amarlo también de tal manera que no lo consintamos en el mal, sino solo en el bien, así como uno debe consentir a su propia voluntad solo en el bien y como Cristo, que todo lo hizo bien. Y debemos amar a nuestro prójimo no por nuestro propio beneficio, sino queriendo su bien como el de nosotros mismos. Cuando uno ama al prójimo buscando el propio beneficio, no ama al prójimo, usa al prójimo. Uno se está amando en realidad a sí mismo. Y así no fue el amor de Jesús, que fue totalmente desinteresado. Además debemos amarlo eficazmente. El amor es operante, es activo. Uno ama verdaderamente al prójimo como a sí mismo cuando no se limita a desearle el bien, sino que demuestra este afecto con hechos. Por eso dice la primera carta de San Juan, hijitos míos, amemos, pero no de palabra ni con la lengua, sino con obras y de verdad. Y finalmente, debemos amar al prójimo sin esperar que Él nos ame primero, como Dios, que nos amó primero. El amor verdadero es preveniente, se anticipa las necesidades. Queridos hermanos, ¿amamos nosotros así? Porque acá está toda la perfección de la vida cristiana, en amar a Dios y en amar al prójimo. Eso significa ser cristiano. Podemos tener 1000 dones de Dios, podemos tener 1000 prerrogativas y dones humanos, ser estimados, ser apreciados, ser famosos, tener fortuna, tener un buen trabajo y todo lo que queramos. Pero nada de eso nos define como discípulos de Cristo. Solo el amor a Dios y al prójimo nos define como discípulos de Cristo. Y sin eso no somos cristianos de verdad. Por eso San Pablo exhortaba a amarnos, porque la caridad es el carisma, dice él, es decir, el don de Dios, el don más grande de Dios. Todo lo otro no vale nada si no tenemos caridad. Y así dice San Pablo a los Corintios, aspirad a los carismas superiores, os voy a mostrar el camino más excelente. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad,
Soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad nada me aprovecha. Son palabras muy fuertes. Y luego San Pablo da una descripción de lo que es el amor, que nos puede servir de examen de conciencia para ver si nosotros amamos a nuestros hermanos de esta manera. Dice San Pablo, la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Queridos hermanos, no olvidemos también que Jesús nos juzgará según hayamos amado o no al prójimo de manera verdadera y eficaz, porque amar al prójimo es amarlo a él mismo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era peregrino y me alojasteis, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis, enfermo y me asististeis, porque lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. El amor, hermanos, es lo que más nos asemeja a Dios, como dice San Juan, porque Dios es amor. Toda nuestra vida entonces consiste en aprender a amar a Dios y en amar al prójimo. Nos enseña esta sublime ciencia María Santísima.